Bien, vamos a tener en esta clase de historia un análisis de lo que hemos un poco ido revisando. Como ustedes pueden observar propiamente en historia, en décimo, ustedes han revisado algunos de los temas referentes a la guerra, a la independencia y demás elementos. Estaban planteados las respuestas de su evaluación en cuanto a esta perspectiva. Pero principalmente, si ustedes se dieron cuenta, no fue solo o solo esta la perspectiva que se planteó para la clase. Es decir, que en la evaluación no solo se presentó esta perspectiva de analizar los ámbitos revisados en décimo. Como ustedes pueden ver, estuve yo también un poco interesado en saber qué es lo que conocemos de la temática que vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, la perspectiva que se va a analizar este año tiene que ver con los temas que ustedes revisaron en octavo y noveno, que es el paleolítico, el neolítico, ¿sí? Entonces ya vieron estos temas. ¿Por qué creen ustedes que regresar otra vez si ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión en los años 30? ¿Por qué retomar nuevamente estos temas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué retomar y por qué regresar? Y es lo que nos conlleva el tema del día de hoy. ¿Perdón? Que se van a profundizar más las cosas. Bueno, por un lado, porque se va a profundizar más las cosas. ¿Por qué más? ¿Por qué es importante analizar eso? Sí, bueno, porque es importante, pero si porque es importante estuviéramos repitiendo lo mismo. O sea, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Por cultura. Por cultura. Aquí entramos justamente, aquí va un poco nuestra temática del día de hoy. Yo les voy a enviar los temas referentes a la primera parte. Nosotros teníamos que hacer un recuento en esta semana de lo que se refiere a la temática observada en los años pasados. Pero ustedes tuvieron estudios sociales y no dividieron historia, filosofía y ciudadanía. Por lo tanto, hacer este recuento en historia no nos llevaría a mucho, ya que la temática de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y algunos de los temas que vieron en décimo no se van a ver sino hasta tercero de bachillerato o hasta segundo de bachillerato. Por lo tanto, no es tanto ese el énfasis que le vamos a dar, sino reconstruir desde el análisis crítico algunas de las temáticas, comenzando con el paleolítico y estaremos cerrando con las culturas autóctonas de nuestros pueblos. Entonces, es un regresar un poco, seguramente esto lo vieron en octavo, si no estoy mal, estos elementos. Por lo tanto, primero, segundo y tercero de bachillerato ya es un énfasis, un refuerzo en cuanto a historia, los elementos que ustedes ya revisaron con otro enfoque. Pero me lleva justamente a esta respuesta que la compañera nos dio, que decía propiamente por cultura. Por lo tanto, debemos, creo yo, entender qué es la historia. El primer tema que vamos a revisar y que propiamente es un tema bisagra, es decir, nos permite introducirnos a los temas realmente históricos que vamos a estar revisando, es la historia e historiografía. Vamos a revisar un video de lo que es la historiografía. Espero que le pongan énfasis a esto. Vamos a tener nuestra carátula, vamos a dejar la hoja para el organizador que les estaré enviando en el transcurso de esta semana en lo posible. Y el primer tema es este, que va a ir conllevando una introducción ya realmente a lo que es la historia. Ya no solo a entender como un ámbito de cultura, ni para tener la posibilidad de conversar, ni tener solo la posibilidad de tener hechos históricos, sino elementos para comprender nuestra realidad. ¿A qué llamamos historia? ¿Cómo podrían definir historia? Algo ya nos decían con anterioridad, pero ¿cómo definimos ya finalmente historia? ¿Quién? Como algo Pongamos, que pasó anteriormente.
Ya, justamente eso es lo que un poquito vamos a ir evitando como definición, lo del hecho pasado. ¿A quién le atañe o a quién le importa la historia? Si yo les digo, la biología es el estudio de todos los seres, no solo el ser humano. Por lo tanto, le atañe como estudio a los animales vertebrados, invertebrados, mamíferos, qué sé yo, de sangre fría, sangre caliente. ¿A quién le atañe la historia? Únicamente al ser humano. Si ustedes se dan cuenta, es un estudio del ser humano. No hablamos de los dinosaurios, no hablamos del ser humano, del comienzo del ser humano. Por lo tanto, como en esta perspectiva, propiamente la historia le atañe al ser humano, quien hace historia es propiamente este ser humano y le llamamos historicidad, la propia condición de hacer historia. Diríamos de la definición propia de diccionario, la importancia y la trascendencia de un acontecimiento que forma parte de la historia y que le atañe al ser humano. Esta historicidad, es decir, hacer historia, es propiamente una cualidad del ser humano, que no es solo los hechos del pasado, que no es solo lo que ha sucedido con anterioridad, que no es solo lo de antes, sino principalmente para qué aprendemos eso pasado, es lo que nos interesa. ¿Por qué razón aprendemos eso del pasado? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Como cualidad del ser humano, no atañe entonces solo el pasado, no es solo el pasado, sino abarca la totalidad de la vida humana. Eso es la historia. La totalidad de la vida del ser humano, la totalidad de la construcción del ser, del quehacer propiamente del humano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver después qué se refiere esto de historiografía. Por ahora, esto conlleva realmente la historia. Por lo general nos han enseñado que la historia es aquello que pasó en un determinado tiempo, pero que es antes, que es en el pasado, que ya sucedió, que ya se dio, que estaba antes y que yo simplemente lo estudio por tener cultura, por saber cómo funciona y cómo se daba antes las cosas. Ahora vamos a entender realmente a la historia en cuanto a cualidad del ser humano, y como cualidad del ser humano no es solo el pasado, abarca la totalidad de la vida del ser humano y por lo tanto va a tratar de entender lo que somos hoy en día. Dentro de esta consideración propiamente, en tanto podemos calificarle que el único que es histórico es el ser humano, entonces es un ser histórico, se haya proyectado al futuro, pero para proyectarse al futuro debe conocer su pasado. Entonces decimos que el ser humano es un ser propiamente inacabado. ¿Qué significa que el ser humano es un ser inacabado, incompleto? ¿Qué les dice a ustedes de eso? Que no es perfecto. Ya que no es perfecto, bueno, ¿qué más? Que nos falta mucho por conocer y por descubrir. Sí, 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 bueno, en cuanto a lo filosófico, pero en cuanto a lo histórico, ¿por qué es incompleto? Si los hechos ya sucedieron, ya se dieron, ¿por qué es incompleto? ¿Qué será? Digamos más que siempre está cambiando. Para
ponerlo con un término mucho más sencillo que incompleto. ¿Por qué siempre está cambiando el ser humano? Porque está evolucionando. Pero todas las especies Porque nos evolucionan. adaptamos. Nos adaptamos, por ahí va más un poco, porque evolucionando todas las especies evolucionan, independientemente de si tengan conciencia o no de su realidad, todas evolucionan. Ahora, el ser humano siempre está cambiando porque puede ser, se está adaptando, está entendiendo la realidad, siempre se está preguntando. El ser humano tiene dos elementos propios del quehacer, el ser humano en cuanto a la historia. Transforma la naturaleza. ¿Cómo transforma esta naturaleza? A través propiamente de su trabajo. Entonces, modifica la naturaleza. Para poder adaptarse, como decía Sebastián, para poder vivir en el mundo, tiene que transformar la naturaleza. No tiene otra opción. No tenemos garras, no tenemos lo que los otros animales sí. Tenemos que adaptar la naturaleza. Y genera otra consideración importante, que es propiamente da sentido a lo que le rodea. ¿Cómo llamamos a esto de dar sentido a lo que le rodea? Propiamente lo entendemos como cultura. Son dos características importantes del ser humano que se presentan dentro de la historia. Aquí vamos viendo culturas, cómo se ha trabajado la piedra, cómo se han trabajado los metales, cómo se han trabajado el ladrillo, la madera, qué sé yo. Todo este trabajo que modifica la naturaleza es parte de la historia y es parte de nuestra realidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No, ¿No, Jordi? ¿El resto? no. ¿No? Vamos entonces a revisar este video de qué es la historiografía. Vamos a tomar en cuenta lo que se dice en el video para comprender un poco a qué se refiere la historiografía con relación a la historia. ¿Qué podemos obtener de lo que vimos ahí? Vamos nuevamente tomando apuntes de las cosas más importantes. Vamos con la historiografía, tomando en consideración lo que hemos visto en el video. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención de la historiografía y de la historia que se ve en el video? Que la objetividad no es una ciencia exacta. Que la historia no es una ciencia exacta, porque no es totalmente objetiva. ¿Qué significa que no sea totalmente objetiva? Que nosotros tenemos nuestro propio criterio. Parte de un criterio, y ese criterio es del historiador. ¿Ya? Muy bien. Por eso no puede ser completamente exacto. Por eso si a usted le cae mal la materia de historia, seguramente no pone atención y está haciendo 1001 cosas a la vez. Pero en estudios sociales podemos darnos esta posibilidad de introducir nuestro criterio. Pero dense cuenta lo que dice este historiador. Recién a una edad avanzada comenzamos a entender realmente las cosas. A diferencia, él le hace un símil con un jugador de cualquier deporte. Un deportista a una temprana edad ya da su máximo potencial. En cambio, un historiador, o en el caso de las ciencias sociales en general, se van generando a través de los criterios y los criterios se construyen. Por lo tanto, es importante dos cosas: leer constantemente. No hay opción. ¿Alguien conoce alguno de los ámbitos de las ciencias sociales que no se lea? Que yo pueda decir, voy directamente al campo y estudio, pero sin ningún tipo de lectura. ¿No? Difícilmente. Y además de la lectura, la reflexión, que es lo que nos dice. ¿Algo más que nos llamó la atención? ¿Algo criticable? ¿Sí? Que nunca se podrán verificar los datos de la historia
Y que sea, algunos son unos temas muy profundos. no se puede verificar, pero el 100%, ojo con eso, ¿no? No se puede tener la verdad, la certeza del 100% de los datos. El 100% de los datos. Es muy complicado porque estamos hablando de humanidad y por lo tanto los comportamientos sociales dependen de la época, del contexto, de la cosmovisión de ese grupo humano. Entonces es muy complicado. ¿Qué más les llamó la atención? La frase que él dijo que la historia era para comprenderla y no regañarla. Bueno, esa es su postura, ¿no? Pero es muy interesante lo que él dice. La historia debe ser principalmente un análisis, pero de fondo, en la actualidad, muchas posturas tratan de contraponer los criterios que se han venido desarrollando. Eso ya es una consideración de cada uno. ¿Cómo podríamos definir historiografía? ¿Qué es la historiografía? Se trata de teorías y técnicas. Bueno, eso nos dice el diccionario, ¿no es cierto? Que son una serie de teorías y técnicas. Pero más allá de que sean teorías y técnicas, lo que está después que nos dice el mismo diccionario, y me quedo con esto, ¿ya? Análisis. Son análisis de Eso, siga nomás, diga lo que está en el diccionario. Análisis y manera de interpretar la historia. No está mal que hayan sacado el diccionario, no les digo que, sino que en base a lo que decía también el historiador que nosotros observamos, le da énfasis a dos cosas de él. Primero, al análisis, que es fundamental, que es la reflexión, y cómo el historiador interpreta realmente la historia. ¿Cómo hace la historia? ¿Quién hace la historia? Nosotros como seres humanos, como veíamos anteriormente, pero sobre todo los historiadores, porque los historiadores están interpretando todo el tiempo la realidad y están tratando de conjugar, dependiendo de la cosmovisión actual, los hechos del pasado. ¿Por qué digo esto? ¿Creen ustedes que mirar el hecho de la Segunda Guerra Mundial posguerra es lo mismo que mirarlo 20 años después? ¿Podemos interpretar ese hecho histórico después de 20 años de la misma manera que lo interpretaron tal vez en 1948? no. No, ¿por qué? Porque, o sea, mientras siguen pasando los años, siguen cambiando cosas y puede ser, ahora como además es la tecnología, entonces puede haber más tecnología para una guerra, por decirlo así. Ya, muy bien, si interpretamos solo el ámbito de la guerra, no va a ser lo mismo en la actualidad. Ahora, tampoco es lo mismo el hecho de que yo no he vivido esa guerra, a que una persona me cuente desde su propia vivencia en la guerra. Cambia la forma de interpretar la realidad. Depende mucho entonces de la cosmovisión. Y también, por ejemplo, lo mismo será entender los derechos humanos en la época de los griegos que en nuestra actualidad, difícilmente. ¿Por qué? Porque los griegos entendían que los seres humanos prácticamente que tenían derechos eran solo los hombres y no había ningún problema. Entonces, por eso es que el historiador dice, a ver, pausemos estas nuevas tendencias de querer destruir la historia porque la historia está planteada desde un hecho concreto. Entonces, si los griegos entendían que tal vez las mujeres y los extranjeros no tenían los mismos derechos, era por una realidad en la cual estaban conviviendo. Y eso no debe ser un freno para decir, bueno, los griegos no sirven, entonces no les voy a estudiar, sino principalmente para rechazar ciertas posturas y plasmar las que son correctas, porque no todos pensaban así, por más que esa fuera la legislación griega. ¿Sí? Entonces hay que contextualizar los hechos históricos. Esto es muy importante, darle un contexto. Entender que quienes estaban hablando desde un hecho y una realidad. Por ejemplo, no será lo mismo la
historia del Ecuador planteada por González Suárez que una historia actual del Ecuador con toda la tecnología y los inventos y las innovaciones que tenemos. Por lo tanto, el interpretar la historia es uno de los hechos fundamentales para la historiografía. Debido a que cada generación tiene nuevas preguntas para entender la realidad en la que vive, entonces los acontecimientos del pasado se hallan inmersos en nuevos hallazgos. La historia no es una ciencia. Por lo tanto, no hay exactitud concreta en los hechos. Por más que los hechos, usted diga, bueno, pero está desenterrado el objeto que se encontró. Ahora, ¿cómo sabe usted fehacientemente que ese objeto funciona para lo que se dice? Pongo el caso de los nudos encontrados en los territorios, los llamados quipus. No sabemos realmente para qué funcionaban, qué parte era cada uno de estos nudos. Se tiene una idea, como si fuera un ábaco, pero era mucho más complejo y no sabemos la funcionalidad. Esto es propiamente la historiografía en cuanto a estos ámbitos. Los cambios que por el tiempo se producen en las formas de comprender la historia. Y este elemento con el que vamos nosotros a ir cerrando, que me parece fundamental. La historiografía propiamente constituye una construcción intelectual. No es una construcción que nos muestre solo los hechos. ¿Qué significa que sea intelectual? Que yo interpreto la realidad conforme a mi experiencia y por lo cual la lectura es fundamental. Aquí es muy necesario, si ustedes siguen cualquier ámbito de los estudios sociales o ligados a los estudios sociales de la universidad, van a estar ligados a la lectura y a la reflexión. Así que es necesario que ustedes vayan introduciéndose en esta perspectiva de comprender la realidad a través de la lectura y la reflexión. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo más que les llamó la atención? ¿No? Entonces, esta primera parte nos da un acercamiento a lo que realmente la historia debe ser. No es solo son esos hechos del pasado, no es solo lo que ya sucedió y se acabó, porque algunas veces ustedes pueden decir, ¿para qué vamos a estudiar lo que sucedió en la Grecia antigua si seguramente eso nunca más se va a plantear? ¿Por qué voy a estudiar lo que sucedió en la América precolombina si los incas ya no existen? ¿Por qué saber sobre los romanos si el imperio se cayó? Ustedes pueden decir por cultura general, pero ese no es el sentido de una materia. No es tener cultura general, aun cuando sí les aporte a su cultura general, no debe ser ese el objetivo, sino principalmente entender nuestra propia vida a través de la historia. ¿Cómo somos lo que somos hoy? Es gracias a nuestro pasado. Si ustedes se preguntaran, ¿quién soy yo como persona? ¿Qué debo hacer? Un análisis de todo lo que me ha sucedido hasta el día de hoy. Eso es lo que conlleva la historia, pero a nivel de la humanidad. Bien, jóvenes, con esto vamos a ir cerrando. No nos cansamos más.